Bueno, muy bien, retomamos nuevamente, tenemos en Colombia las 5:38 y esto es Se abre la ventana con el programa tradicionalmente que emitimos a las 5 de la tarde. Esto es Entre Voces. Tuvimos un breve inconveniente con la conexión al internet, pero eso no es cosa del otro mundo. Esa es la magia de las redes sociales hoy. Que aquí pueden pasar cosas tan inesperadas como ello. Se cae una transmisión. Lo que no puede pasar en Se abre la ventana es que hagamos una información sesgada, acomodada, editada para manipular una información de tal o cual sentido. Eso no puede pasar en Se abre la ventana. Entonces retomamos nuevamente. El invitado nuestro entonces, para ustedes que se están comunicando, el invitado nuestro, el doctor Gabriel Ángel Vallejo Chupi, y lo presento ahora sí como debo de hacerlo siempre, sino que nosotros en Se abre la ventana todo lo hacemos diferente, como lo que estamos haciendo en este momento. Mi compañera Paola Marcela, volvimos a restablecer la comunicación, qué bueno. Volvimos, es que el internet sí está intermitente, sí. Y es de todos los operadores, no es solo uno. Doctor Gabriel Ángel Vallejo Chupi, sea bienvenido nuevamente a el programa Entre Voces, porque abrimos la ventana y corremos el velo para que hablemos de temas de alta trascendencia como los que hoy vivimos en el país, pero antes vuelvo y le doy la bienvenida a esto que se llama Entre Voces. Ricardo, muchas gracias nuevamente a usted, a Paola y a los seguidores de Se abre la ventana por permitirme estar en este espacio. Y antes de que nos regañe mi mamá, hay que decir es Gabriel Jaime, no Gabriel Ángel. Aquí le doy una anécdota. ¿Usted sabe por qué me pusieron Gabriel Jaime? Cuando me iban a poner Gabriel, mi mamá yo quería... lo puse muy santo. Claro, muy no. santo, sí, pero sí, ojo sí. que ahí está la explicación. Me iban a bautizar. Mi mamá solamente quería el Gabriel. Entonces, mi abuela Lucrecia decía, hombre, ¿cómo ninguno de sus hermanos, de sus hijos, perdón, se iba a llamar como mi papá? Jaime. Mi papá se llama Jaime Vallejo. Mi mamá solamente quería el Gabriel. Entonces, mi tío Gabriel, sacerdote, dijo, aquí está la solución, le dijo a mi abuela. Mi abuela dijo, entonces, que se llame como un santo Gabriel y como el diablo Jaime, que en ese momento le decía así a mi papá. Y por eso quedé Gabriel Jaime, estimado Ricardo. Recuerdo a su señora madre, toda una matrona, respaldándolo a usted en este mundo político tan difícil, tan complicado, y su mamá ahí, de fondo, siempre. Estaba sentada, hombre, mi qué mamá, bueno, qué bonito. Una mujer increíble. Yo mi mamá no tengo sino es darle las gracias, y una mujer muy inteligente, porque entre otras cosas a ella no le gustaba escuchar muchas noticias del tema político, pero siempre fue una voz de aliento y ha sido una voz de aliento y un hombro sobre el cual llorar a veces en los momentos difíciles, estimado Ricardo. Y bueno, mamá es mamá. Al final no tengo sino palabras de gratitud con ella por acompañarme en este proceso político y en general en la vida, en todas las proyectos y aventuras que he tenido, he iniciado. Mi madre siempre ha estado ahí al lado para apoyarme, Ricardo. Entonces es apenas natural que yo me excuse frente a su mamá porque tuve un lapsus parecido al que usted tuvo cuando estuvo con ella, pero que nos dieron garrote por todos lados, pero sabíamos todos de qué se trataba. Pero usted da papaya en política y lleve, ¿no? Hombre, mire, yo lo decía, yo me reía al final, pues claro, porque nos volvimos noticia nacional. Alguien me decía, alguien me decía que si eso había sido una estrategia, porque usted sabe que en política al final lo que se necesita son exposiciones públicas, y me decía, venga, dígame la verdad, ese lapsus fue a propósito. Le dije, no, la verdad no fue a propósito, fue un lapsus, una metida de pata, pero bueno, al final lo importante no es el lapsus, al final lo importante es el contenido, Ricardo, y mi Dios no le da a uno cruces que uno no pueda cargar. Recuerde eso bien. Siempre que tenemos crucecitas en la vida es porque mi Dios nos da las fuerzas necesarias para cargarlas. Yo me río y todavía nos reímos, mire, la risa que nos da en los lapsus. En un momento también muy especial, que era el código de ética de nuestra campaña, el compromiso de hacer una campaña limpia, que terminamos haciéndola por fortuna, Ricardo, a pesar de los lapsus en donde la gente todavía se acuerda. Pero ¿sabes a mí por qué me causa más risa? Porque yo soy apenas un simple periodista, ciudadano, pereirano, y un lapsus parecido, no la misma trascendencia del doctor Chupi, pero que yo tenga un lapsus también al lado del doctor Chupi, mis lapsus
ya son de mayor trascendencia, no son solamente un peregrino. ¿Será que los lapsus son contagiosos, Ricardo? Más bien, y de pronto el estar conmigo es que se contagian los lapsus. Puede ser, hay que revisar eso. Pero ¿sabe cuál es el fenómeno que no pasaría aquí? Que nosotros Se Abre la Ventana y en Entre Voces no nos vamos a volver tendencia como si le pasa a usted, que eso es muy bueno. Así es, yo me reía y nos volvimos tendencia y nos entrevistaron ahí de los medios nacionales y nos reíamos. Yo al final, en el fondo, el mensaje que quería decir, Ricardo, es que el lapsus es lo de menos. Sí. Al final es el mensaje de que queríamos dar, y era que queríamos decirle a Colombia que aquí había un candidato al Congreso de la República, uno, que estaba dispuesto a respetar unos principios éticos y morales, y dos, que publicábamos nuestra declaración de renta y la de mi esposa, sí, que no nos daba miedo decirle a los ciudadanos cuál fue mi patrimonio antes de haber empezado a hacer política, correcto, Paola, y cuál era mi patrimonio cuando estaba terminando mi carrera política, para que los ciudadanos entendieran que hicimos un ejercicio transparente, limpio, sin hacer chanchullos, sin pedir porcentajes, sin robarse la plata de los colombianos, porque ahí hay un grave problema en esa confianza. Ese era el mensaje importante, Ricardo. Lo demás es una anécdota que le contaré a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos y a los amigos, y por fortuna sacamos sonrisas como la que usted acaba de darla, porque de eso se trata la vida. ¿Qué tal que no nos riéramos de nuestros propios errores, Ricardo? Hombre, en política dicen que papaya puesta. Así, papaya puesta, papaya, ¿cómo es? Papaya sí, partida. Partida. Un papayazo, Un papayazo, pero de un tamaño. Miremos que ahí el doctor Chufi, él plantea entonces, a través de lo que nos está contando esa historia de transparencia, usted mostró y le demostró a todo el mundo cuál era su patrimonio en ese momento, patrimonio económico. Empezando, cuando terminó, yo no me imagino que haya crecido tanto porque usted tuvo que salirse de su proceso profesional como abogado. Entonces, o creció el dinero, ese patrimonio, o decreció. Ricardo, más o menos estuvo muy similar, hubo un comportamiento muy similar. Terminamos y con más deudas, se lo garantizo. Que como Laura me dice, para meterme el dedito en la herida, en la llaga, me dice, oiga, ¿usted que le dejó la política? Le apuesto que lo dejó sino más deudas. No, la verdad es que me dejó una satisfacción enorme de haberle servido a Colombia, de haberle servido al país. Y tuve un comportamiento patrimonial normal, Ricardo. Bueno. No solamente el mío, el de mi esposa. Bueno, es que el sueldito en el Congreso no está mal. No es malo, es un sueldo, digamos, yo creo que desproporcionado frente a lo que se gana un colombiano de salario ¿Sabe mínimo. yo qué digo en ese sentido? Y perdón que le interrumpa. A mí me parece que el problema de este país no pasa por cuánto se gane un congresista. Porque si yo aquí en mi trabajo me gano 50 o 100 millones de pesos, pues yo soy capaz de ganármelo, y si la ley me lo permite, pues bienvenido sea. El problema está en la ética que se tenga al ejercer como congresista o como funcionario público. Ahí es donde está el problema. Porque a mí me parece que un trabajo que hace un congresista de la República, pues bien puede ganarse 40 o 50 millones porque la responsabilidad es mucha. Lo que sí es cierto es que con ese sueldo debieran de ser honestos, transparentes, que esa es otra discusión que no entraremos a analizar ahorita. Ricardo, comparto perfectamente y plenamente su apreciación. Ahora, la gran pregunta es, hoy los ciudadanos exigimos mejores congresistas, exigimos mejores políticos. La gran pregunta es, ¿reducir el salario? ¿Es la solución? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? Pero ese es un tema que valdría la pena. Esa es politiquería. Sí, no, de acuerdo. No, es que al final ese es el problema. Yo digo, mire, el congresista corrupto no va por el salario, Ricardo. El salario son los centavitos. Sí. Con eso le echan gasolina al carro. El congresista corrupto va por los contratos, va por las comisiones, Sí. va por todo eso, Paola, que es lo que nos está haciendo tanto daño. ¿Qué necesitamos los ciudadanos? Congresistas decentes, congresistas que tengan principios éticos y morales, y sobre todo que trabajen por Colombia y piensen en el bienestar de los ciudadanos, no en el bienestar propio. Bueno, muy bien. Dicho eso, entonces, yo ya tengo cara de político defendiendo el sueldo de los señores, los padres de la patria. No, a mí me parece que todo el que es profesional en algo y lo haga bien, tiene derecho a ganar bien. Entramos entonces en materia, doctor Chufi, después de haberse nos caído la conexión a Internet. El fenómeno de las invasiones en Colombia, veníamos diciendo en el anterior en vivo, que es un fenómeno en Colombia que no es necesariamente reciente. Yo quiero entonces preguntarle a usted, en su sentir, en su pensar, ¿dónde se generó y cómo se ha ido degenerando a través del tiempo ese proceso en las tierras colombianas? Porque se ha venido invadiendo
los terrenos que son baldíos, que son del Estado, y se ha venido también invadiendo algunos terrenos de propiedad privada. Ese fenómeno está pasado por guerrilla, narcotráfico, paramilitares. Afortunadamente eso fue quedando relegado a través del tiempo, pero son varios factores los que hoy hacen evidente ese proceso que hoy estamos viviendo y que se le achacan últimas a la llegada a la presidencia de la República de Gustavo Petro. ¿Cuál es su sentir a través del tiempo para aterrizarlo en los momentos actuales? Ricardo, usted lo decía ahora muy claramente, el proceso de las invasiones a la propiedad, porque de eso se trata, cuando alguien invade un terreno, está invadiendo la propiedad privada, en el caso de que este sea un predio que pertenezca a un particular, o cuando invade un predio o un bien baldío, está aprovechándose de un bien que es de todos los colombianos, que hacen parte de la nación colombiana. El origen de la invasión no es un origen reciente. La verdad es que Colombia históricamente ha tenido un problema de propiedad, de acceso a la tierra, y está explicado desde muchas aristas. Uno es eso, desde hace muchos años. Recuerde usted que parte del origen de la violencia en Colombia, especialmente de esa violencia tan dura y tan dolorosa que tuvimos, de la violencia partidista, desemboca en un problema del acceso a la tierra y a la propiedad de quienes querían cultivar. Ahí hay un problema que no hemos resuelto como país, no hemos resuelto el problema de acceso a la tierra de aquella persona que quiera dedicarse a cultivarla, sea pequeño, mediano o gran campesino o agricultor. No hemos podido permitirle un verdadero acceso a la tierra, que ese ciudadano que quiera dedicarse pueda ir al banco a pedir plata prestada para poder comprar un pedazo de tierra. Ahí tenemos un problema que no hemos resuelto. Las últimas reformas agrarias, verdaderas reformas agrarias, son de hace muchísimos años, de principios de los años 70, y no hemos podido resolverlo y ha derivado en violencia, usted lo decía ahora. Sí. Pero también está explicado por un problema de impunidad, Ricardo. ¿Cuál es un problema de impunidad, Paola? Cuando alguien invade un terreno y no le pasa nada, porque la policía no actúa, porque la justicia no actúa, ¿qué sucede? Usted está dándole una estocada casi que mortal a uno de los derechos más importantes de un país como el nuestro. El modelo económico colombiano se centra en el respeto a la propiedad privada. ¿Por qué la propiedad privada? Y ojo, la propiedad privada no solamente es la tierra, Paola. Propiedad privada es tener un derecho a tener una casa, es tener derecho a un celular. Es decir, es que producto de su esfuerzo usted puede adquirir un bien y ese bien es suyo. Nadie se lo puede quitar. Y el ni pobre el Estado. También lo tiene. Todo lo tenemos. Aquí no es un tema, es decir, de ricos o pobres, no, es un tema de respeto a la propiedad privada. Imagínese usted trabajando y usted con su esfuerzo comprarse un televisor y que llegue el vecino y se lo quite. ¿Cómo se llama eso? Robo. Sí. Robo. El que invade roba la propiedad privada. Viene el fenómeno también de la violencia del narcotráfico y del paramilitarismo. De los 90. Que despojan a los ciudadanos, sí. A los campesinos los desplazaban para quedarse con sus tierras, paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros. Ahí hay otro gran problema de la tierra en Colombia. Y luego viene un tema que decía Paola, y es la reclamación de unos sectores de la población colombiana, indígenas, negritudes, que reclaman unos derechos ancestrales, en donde la Constitución del 91 les reconoce unos, llamémoslo, privilegios, pero yo creo que aquí se ha empezado a tergiversar eso, Ricardo, y estamos teniendo problemas de invasión en el Cauca, por ejemplo, desde hace muchos años, y desde ahí yo lo he venido advirtiendo, y ojo con esto, Ricardo y Paola, el problema del Cauca es un problema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque nuestros grupos indígenas, a los cuales se les ha asignado tierra, desde hace muchos años, en muchos gobiernos, han venido reclamando más y más y más tierra que inclusive a ellos no les pertenecía, porque los indígenas en la época de la conquista y en la época de la colonia estaban situados en las montañas, no en los planes, y ellos hoy en día, en mi opinión, de una manera abusiva, están reclamando ya las planicies. Y eso está enfrentando a indígenas y a negros y a agricultores tradicionales, llamémoslo así. Yo le hago un pequeño paréntesis para que usted continúe. Pero lo que se le ha entregado a los indígenas, ¿es suficiente o es que piden más de la cuenta a los indígenas? Mire, yo creo que
seguramente no es suficiente, Ricardo. Ellos tendrán unas pretensiones legítimas. Yo también no creo, Paola, en las deudas históricas y ancestrales. ¿Por qué? Porque eso significa que sus hijos, o los hijos de Paola, o mis hijos, o mis nietos, o sus nietos, van a terminar pagando una deuda que no es de ellos. Es decir, ¿cuándo Ricardo y Paola se va a saldar esa deuda ancestral? Yo prefiero cambiar la palabra deuda histórica, porque al final usted, la deuda... ¿Por desligarse de Petro o qué? No, ¿cómo? ¿Por desligarse de Petro del gobierno hoy? No, yo con el gobierno soy un contradictor, no estoy de acuerdo con algunas de su visión de Estado y de sociedad, obviamente respeto que es el presidente, pero no, yo prefiero es poderle permitir a esos sectores que tengan acceso a la tierra, pero no bajo el concepto de deuda histórica, porque entonces ¿cuándo la vamos a pagar, Ricardo? ¿Cuántos años más vamos a pagar, sobre todo los niños? Nosotros ya tenemos unos añitos, pero eso significa que el niño que están haciendo hoy, ese que acabó de nacer, nació ya con una deuda. Imagínese, ¿a usted no le parece eso injusto? Que el niño que están haciendo hoy en Colombia, dependiendo de donde nazca y el color de piel que nazca, ya nació con un saldo negativo. No, yo lo que creo es que aquí hay que garantizar el acceso a la tierra y proteger la propiedad privada. Y por supuesto, restituirle la tierra a quienes fueron despojados de manera violenta. Uno diría aquí, doctor Chufi, por ejemplo, en el país, como usted lo acentuaba y como lo dijo aquí también en Se Abre la Ventana, la doctora María Fernanda Cabal, que en el país se han hecho aproximadamente 20 reformas agrarias, y yo lo decía a ella, bueno, se pueden haber hecho 20 o 50, pero quedaron mal hechas porque en última no se ha restituido ese mal que reconocemos en la actualidad, que es que hay alguna gente que hay que darle tierra para que recomponer este país, porque si bien reconocemos que el factor de la guerra, las FARC, paramilitares, guerrilla y todo eso, lo fuimos avanzamos, ganamos terreno. Así digan muchos, que cuando Álvaro Uribe Vélez hizo ese arreglo, esa negociación con los paramilitares y le quedó bien o mal hecho, yo creo que ese no sería el tema ahorita. Hoy no tenemos esos actos de violencia en Colombia y es importante, lo mismo que el proceso de paz que se adelantó con las FARC. Tenemos menos procesos bélicos en el campo. Naturalmente que eso tiene muchos bemoles y es apenas cierto, pero aterrizando entonces esto en una realidad hoy, doctor Chufi, es reconocer que hay una cantidad de gente que en Colombia hoy está invadiendo y eso es un delito. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Muy bien. Es un delito que, ojo, no solamente venía de atrás, sino que en la reforma, en la reciente reforma al Código Penal, personalmente presenté 2 proposiciones que fueron aceptadas. Uno, el avallazamiento de tierras, y 2, la invasión a la tierra propiamente dicho. Lo incorporamos ¿para qué? Para proteger a ese poseedor o a ese propietario de buena fe, a esa persona que tiene pacíficamente su tierra o su apartamento o su casa. Es que la tierra no necesariamente es rural, Ricardo. Sí. ¿Quién quita que usted entonces el día de mañana su casa se le entren unos invasores? También zona urbana. Sí, claro. porque también es, claro, entonces propia lo protegimos. Hoy en Colombia logramos proteger el derecho a la propiedad privada. Aquel que invada de manera violenta una propiedad privada está cometiendo un delito que es castigado severamente en Colombia por el Código Penal. Para que vamos haciendo una pequeña síntesis, hasta aquí entras tú, Paola. Entonces podemos decir hasta el momento que sí tenemos una deuda histórica con algún campesinado pobre y que hay que reconocerle a través de tierra. ¿Hasta ahí vamos bien? No, Ricardo, hasta ahí no vamos bien. No, yo no diría lo siguiente. Yo la deuda histórica, digamos que yo no hablo de deuda histórica, es que se le deba por el solo hecho de pertenecer a ese sector, ya le debamos. No, ya. Lo que quiero decir es, aquel campesino que trabajaba su tierra y fue despojado violentamente, hay que garantizarle devolverle su tierra. Primera conclusión. Segunda conclusión, Claro, sí. Aquella persona que quiera dedicarse de manera libre y espontánea a la vocación agrícola, debe garantizársele acceso a la tierra, poder tener tierra para hacerlo. Y aquí viene un tema mucho más complejo, Ricardo, y este es un tema muy sutil. Ojo que el problema no se soluciona entregándole tierra solamente. Usted le entrega tierra a un ciudadano, una pequeña parcela, 2 hectáreas, 3, 4, 10, las que sea, y se las entrega, Paola, y no le da herramientas para cultivarla,
no le da crédito, no vale la pena. no le da carretera, no le da tecnología. ¿Usted sabe qué le está pasando a ese señor? Lo está volviendo no solamente pobre, lo está volviendo prácticamente que lo va a enterrar allá. Ahí hay un factor importante, doctor Chupi. No sé si, no sé si entendió mi reflexión. Sí, entiendo. No solamente hay que darle un terreno, un espacio para que trabaje, también hay que darle elementos para que pueda cultivar y demás. Hoy hay noticias importantes en el país, pero también tendría uno que ir al compás del proceso de paz, que gustenos a mucho o no. El proceso de paz también prevé que hay que darle a ese campesinado entonces un espacio de tierra y también hay que proporcionarle una parte económica para que él pueda subsistir de ello. Ese proceso lo dejaremos para después porque es que hablar tanto de estos problemas del país es complicado. Pero ahí también teníamos que atar ello, porque hay otro factor importante para que a ese campesino no solamente se le dé tierra porque nada haríamos con eso. Claro, y el proceso, ¿qué es el proceso de La Habana? Hay que garantizarle 3 millones de hectáreas, es más o menos lo que se necesita. El presidente Petro está hablando de tener 3 millones de hectáreas. Hoy tenemos 1 millón en el fondo de tierras, de las cuales solamente hay caracterizadas 300.000 hectáreas. Mire la gran brecha que hay. Es un tema especial que todo el mundo habla de diferentes cifras. Por ejemplo, el Agustín Codazzi habla de unas cifras. El presidente habla de otras cifras, los periodistas hablan de otras cifras. ¿Quién tiene la verdad en cuanto a las cifras de las tierras y las hectáreas que realmente...? Claro, ese es un tema, de los temas más complejos, Paola, es la claridad en las cifras, en las áreas, en la vocación de la tierra. No es lo mismo una tierra cafetera, apta para cultivar café, cultivar aguacate, cultivar plátano, que una tierra en la Mojana Sucreña, por ejemplo, o en los Llanos Orientales, o en el Catatumbo. No es lo mismo, es decir, ese tema es un tema supremamente complejo, pero vuelvo y repito, Ricardo, el tema no solamente pasa por yo creo que ahí hay una distracción en el tema de simplemente limitamos la discusión al acceso a la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las invasiones? Tiene que ver que algunos invasores argumentan de que invaden la tierra, es decir, cometen un delito, ojo con eso, bajo ese argumento de que tienen derecho a esa tierra. Ojo que es que yo no puedo, bajo el argumento de tener un derecho, cometer un delito, porque entonces, pues lo que estaríamos aquí viendo es en la ley de la selva. Sí. El problema hoy de las invasiones, en mi opinión, radica insisto por el tema que yo le decía ahora, ojo con el tema de la impunidad. Sí. Hoy en Colombia, desafortunadamente, la justicia no está siendo lo suficientemente efectiva para proteger el derecho a la propiedad y eso hace que personas dedicadas a las invasiones de manera ilegal, usted sabe que hay carteles de las invasiones en las ciudades y mucha politiquería también que avala eso. Ni hablar, políticos o politiqueros mejor, vendiendo cupos de tierras de manera ilegal y promoviendo invasiones ilegales. Ese es un tema muy complejo y lo otro es que ¿por qué ha salido, digamos, a la luz pública y por qué se ha vuelto tan, digamos, relevante el problema? Es porque en campaña el presidente Gustavo Petro, yo creo que de una manera, digamos, él tenía un sentido de hablar del tema del acceso a la tierra. Muchos ciudadanos aprovecharon ese discurso para autoproclamarse, por decirlo así, o autogestionar las invasiones. Incluso usted ve, en algunas invasiones se ponen invasión Gustavo Petro, es decir, creyeron que el gobierno de Gustavo Petro era un gobierno que iba a permitirlo y claramente, por lo menos uno diría que el gobierno pues lo ha anunciado, las invasiones en Colombia están prohibidas, da 48 horas para el desalojo como lo ordena el Código de Policía. A ver, doctor Chupi, Paola, yo diría que este tema es apasionante y cuando yo digo que es de alta trascendencia, es apenas natural, porque esto es histórico. Y hoy en el país tenemos un fenómeno tan grande que hoy este país entonces ya lo maneja un gobierno que es apenas natural, que es de marcada tendencia izquierdista, pero hay otro fenómeno también, doctor Chupi, que hoy entonces en el Congreso de la República hay un pacto histórico a través de los partidos de derecha y que hoy entonces hay digamos que una transición en esa forma de hacer política, la paz y la guerra, el rico, el pobre, en fin, hoy como que nos estamos aterrizando. Entonces, este tema es tan amplio que yo creo que por hoy vamos redondeándolo y lo vamos redondeando de esta manera. Si le parece bien y si el concepto mío es más o menos claro. Hoy en Colombia entonces estamos afrontando a través del gobierno de Gustavo Petro una posibilidad
que yo diría que no es de alta trascendencia tampoco, sino que también es un fenómeno casi que político también decir que todas las invasiones que hoy se están viendo en el país se le adjudiquen toda la responsabilidad de Gustavo Petro. No, ya hemos reconocido aquí que se ha venido presentando a través del tiempo. Pero hoy es bueno reconocer que en Colombia el Centro Democrático, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, hoy está tendiendo entonces unos lazos a través del Congreso y de esos acercamientos con Gustavo Petro, de entender que este país necesita unos cambios y que los tenemos que hacer todos juntos, indistintamente del partido que corresponda a derecha o izquierda. Tenemos que estar los colombianos unidos a través de esos líderes nacionales. Hoy en el gobierno entonces hemos estado escuchando que el gobierno Petro quiere comprarle, no expropiar, comprarle a muchos propietarios de tierra en Colombia una cantidad más o menos de 3 millones de hectáreas, que tiene un costo sumamente elevado. Hoy se están manejando cifras, pero entonces digamos que fantasiosas también, porque no sabemos cuánto va a ser, de 60.000 millones de pesos. 60 billones de pesos. Aterrizándolo aquí, su concepto como un hombre del Centro Democrático, que conoce todo este historial, y reconociendo que hoy el Centro Democrático está haciendo oposición, pero no esa posición dañina, confrontando, sino más bien recuperando país y tejido social. Su opinión frente a esas propuestas que son comprarle a algunos empresarios del agro unas tierras, lo ve viable, lo ve natural. ¿Cree que es el camino buscando esa reforma agraria o no? Ricardo, sin duda alguna, yo creo que la posibilidad de que el Estado compre tierra para permitirle el acceso a población colombiana, campesina, con vocación agropecuaria, pues es una idea interesante, que permita una mayor capacidad de generación de propiedad privada. Es decir, entre más colombianos tengan acceso a la tierra, a la propiedad privada, pues fortalecemos el modelo económico colombiano. Ahora bien, ese principio, que yo creo que es un principio de acuerdo, usted lo decía ahora, ese es un principio de acuerdo que tenemos nosotros con la propuesta del presidente Petro de, venga, hay que comprar tierra, creemos que sí hay que comprar tierra, que el Estado le compete comprar tierra. De ahí se derivan varias preguntas. ¿A quién se le va a comprar? ¿A cómo se le va a comprar? ¿Y cómo se le va a pagar? Esas son preguntas naturales. ¿De dónde va a salir la plata, Ricardo? ¿De dónde va a salir la plata para comprar? Decía el señor Laforí que en una reunión que tuvo con Gustavo Petro se planteó la posibilidad, que hace un tiempo eso era como remoto pensarlo, que los mismos ganaderos de este país accedieran a venderle al Estado, y que fue caballito de batalla también en la campaña pasada, de venderle al Estado. No se veía viable. Hoy dice entonces el señor Laforí que sí es viable, que ellos van a respaldar ese proceso entonces de entregarle una tierra a los colombianos y que el Estado la compre, y el Estado entonces se planteó, según Laforí, que se iba a hacer a través de unos bonos del Estado. ¿Cómo lo dice ahí? No, habría que mirar. Yo digamos que hay que empezar a mirar la letra menuda. Ahora, lo importante es ponernos de acuerdo en lo macro para ir viabilizando estas proyectos. Pero termino con esto, Ricardo. Varias cosas. La primera, me preocupa mucho el tema de seguridad. Si el tema de seguridad se deteriora, Paola, ¿usted sabe qué pasa, mi estimado Ricardo, donde el gobierno diga que va a comprar tierra? Todo el mundo sale corriendo a venderle, porque terminan abandonando las tierras. Es decir, si el problema de seguridad en Colombia se deteriora, yo lo he advertido públicamente. Hoy, ¿dónde cree usted que se puede deteriorar? No, ya se está deteriorando. ¿De qué forma? No, se está deteriorando con el tema de aumento de presencia de grupos armados ilegales, con aumento de los cultivos de coca. Es decir, ese es un tema que hay que cuidar. Perfecto, continúa. Porque yo vuelvo y le digo, imagínese usted una zona deteriorada en seguridad y el gobierno anuncia, y le pregunto a usted, usted tiene una tierra en el Cauca, usted tiene allá un pedazo de tierra que cultiva, pero que usted no puede, usted hace 6 meses no puede ir a esa finca porque le echan mano, lo secuestran, lo extorsionan, lo boletean. Si el gobierno le dice, Ricardo, véndanos la finca, ¿usted qué hace? ¿La vende o no la vende? Sí, no, claro. Total. Claro, me preocupa mucho. ¿Sabe que me gusta esa observación? Buena. Me preocupa mucho que si hay un problema de seguridad, esa oferta del gobierno se aproveche. Lo primero. Lo segundo, Ricardo, yo vuelvo y reitero, y tiene que ser parte de la conclusión de este programa. Sí.
no es suficiente entregarle una parcela de tierra a un campesino, no es suficiente. Por favor, no vayamos a empobrecer más a esos ciudadanos porque jugamos con sus ilusiones. Hoy hacer agricultura en Colombia es sumamente difícil, Paola. Y costoso. No tienen carreteras, por Dios, Ricardo. Imagínese que a usted le toque una finca, no nos vayamos muy lejos. Aquí en Mistrató, yendo hacia San Antonio del Chamí, con unos tragadales o unas quebradas secas en verano, donde usted no pueda sacar sus productos. ¿Sabe qué estamos haciendo con usted? Lo estamos enterrando allá. A usted como campesino necesitamos inversión en el campo, vías terciarias, conectividad, necesitamos cooperativismo, porque ese campesino de una pequeña parcela no sirve de nada que cultive tomate, maíz, lo que sea, si no logramos una verdadera comercialización del sector agropecuario, que ojo con esto, no hemos podido hacerla. No escucho al gobierno hablando de eso, o ni siquiera al gobierno, a todos los actores. No es suficiente el tema de la tierra. Nos equivocamos si creemos que el problema se soluciona entregando un pedazo de tierra. Lo que hacemos es empobrecemos más a ese ciudadano. Eso tiene que ir de la mano de una inversión gigantesca en el sector rural. Doctor Chufi, yo sabía, y seguramente ustedes también, lo mismo que Paola, que tocar este tema es tan complicado, tan profundo, tan complejo, que aquí con el doctor Chufi, Paola y Ricardo no vamos a arreglar este país, pero lo que sí podemos hacer es empezar a desmenuzarlo, para que al menos en el triángulo del café empecemos a entender ese problema, porque aquí tenemos una cantidad de invasiones, que también ese es otro fenómeno que hay que aterrizarlo en nuestro propio espacio. Yo diría, doctor Chufi, que cerremos esta ventana y ese entrevoces por el día de hoy, y que lo cierre usted haciendo como ese ejercicio de consumarlo como la ventana que tratamos hoy, y si usted lo estima conveniente y a través de su deferencia estima pertinente volvernos a acompañar en este entrevoces, porque tendríamos que retomar este tema ya con puntos digamos, más simples, no para hacerlo en un término tan general como el día de hoy. Terminemos esta de acuerdo a su criterio y que todos los seguidores de Se Abre la Ventana que están viendo este en vivo y que verán en diferido, les quede un punto como para ser reflexivos en relación al tema tan inmenso que tratamos hoy. Por supuesto, Ricardo, y estaremos las veces que sea necesario y que usted amablemente nos invite para hablar de este tema y los que a bien usted considere. Mire, este es un tema que está siendo trascendental en el día a día nacional. Por lo menos cada semana estamos viendo noticias en redes sociales, el tema de las invasiones. El tema de las invasiones es un tema muy serio que no se origina en este gobierno. Mal haría cualquier persona en atribuirle al actual gobierno que este fenómeno se está presentando a partir del 7 de agosto. El tema de las invasiones se viene gestando desde hace muchos años, tiene muchas causas, no es solamente la causa de la falta del acceso a la tierra, tiene causa de desplazamiento, tiene causa de ilegalidad, tiene causa, insisto, de impunidad en la justicia. Yo sí creo, Ricardo, que el gobierno del presidente Petro, todo el aparato estatal, debe proteger de manera clara, determinante e inmediata el derecho a la propiedad privada, porque de lo contrario, lo que se nos puede generar es una espiral de violencia sin precedentes. Recuerde algo, un ciudadano que ha conseguido su tierra de manera lícita, que la ha trabajado, que la ha sudado, que la ha recibido de sus ancestros, se hace matar por no dejarse quitar su tierra. Y eso lo único que nos conllevaría es más violencia. Primera conclusión, hay que proteger el derecho a la propiedad privada. Las invasiones no se pueden permitir. Debe solicitarse al gobierno, a las alcaldías, especialmente el ejercicio de la autoridad por encima de todo. Lo segundo, debe también iniciarse rápidamente esos procesos de esos sectores de la población de acceso a la tierra, vía compra de tierra. Creo que ese es un reto enorme que tenemos como sociedad. Y tercero, Ricardo, lo que decíamos ahora, tenemos que garantizar una transformación del sector rural, inversión en vías terciarias, en vivienda, en salud, en educación, en tecnología. Por favor, no le demos simplemente un pedazo de tierra, una tierra, o como queramos llamarlo,
a un ciudadano simplemente porque él la quiere y lo dejemos allá tirado, abandonado en el sector rural. Debemos hacerle un acompañamiento. Yo creo que este es un tema central de lo que va a ocurrir en este gobierno. Hay que estar muy atentos porque si el tema de la tierra no se maneja bien, Paola, a nosotros no se nos puede olvidar que gran parte de la violencia que ha generado este país ha sido por el tema de la tierra. Yo no quisiera que volviéramos a repetir esa historia que venimos teniendo desde esa violencia tan horrible de los años 30, que luego que se separó con el Frente Nacional, pero que luego nuevamente se gesta a partir de los años 70 con todos estos problemas de violencia, de narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo. No volvamos a repetir esa historia del país que ha sido sumamente dolorosa. Yo quiero terminar con esto porque a nosotros siempre nos gusta. Nosotros trabajamos en redes. Hay un colega nuestro, el corresponsal de Caracol Nacional, que dice que muchos tomamos las redes para seguir haciendo radio. Nosotros tratamos de entender que esto es redes y hacerlo más natural, más sencillo en la calle, tomando un tinto y, ¿por qué no?, buscando un poquitico de chispa. ¿Cómo se sintió usted? En hora 20, complicado. ¿Cómo se sintió usted en la ventana? Hombre, Diana es muy seria, es una mujer seria que admiro y respeto. Yo admiro enormemente la profesión del periodista. Ave María, si necesitamos buenos periodistas en esta época tan difícil de la humanidad, estimados Paola y Ricardo. Pero no, en Abro la Ventana me sentí muy bien, Ricardo. Primero porque, lo decía usted, es un espacio un poco más tranquilo, podemos hablar de todo un poquito y tenemos ese contacto directo con ese televidente, con ese seguidor que nos está observando. No, me siento igual de bien como me siento en cualquier otro programa periodístico. ¿Sabe una cosa, Pau? Me gusta el tono hoy del Centro Democrático en Colombia, demostrado a través de Álvaro Uribe Vélez, que es el jefe máximo, y hoy la representación del Centro Democrático aquí en Se Abre la Ventana. En este Entre Voces, el doctor Chufi, hablando tranquilo, no lo vimos como el uribista de siempre, sino estamos en un tono de reconciliación, de llevar este país a otro lado. Nos tenemos que sentar a saber para dónde es que vamos. Y eso es muy bueno para el país, Pau. Ve usted al doctor Chufi relajado, tranquilo, dijo todo lo que quiso además. Conciliatorio, no tan apasionado Propuestas. como solemos verlo siempre. Yo siempre, apasionado en sus... Pau, yo siempre soy apasionado porque es parte de mi esencia. Eso puede ser una cualidad o un defecto. Si no, no sería uribista. Claro, lo que pasa, lo que pasa, y soy vehemente en mi defensa de posiciones, pero hombre, yo también soy consciente de que a este país lo sacamos adelante entre todos. Entre todos. Y ojo con algo, Ricardo y Paola, el hecho de que pensemos distinto no nos hace enemigos. Es decir, yo puedo estar aquí expresando una idea que tengo y alguien podrá decir, hombre, Gabriel, no estoy de acuerdo. El hecho de no estar de acuerdo, primero, de eso se trata la democracia. Y ojo, el hecho de pensar distinto no nos hace enemigos, Ricardo, eso hay que insistirlo mucho. Sí. En Colombia resolvimos que el que piensa distinto es el enemigo. Es el enemigo. Y resulta que los líderes máximos de este país nos han dado ejemplo de sentarse a hablar, a tomarse un café y hablar, y no necesariamente salen pensando igual, sino que yo creo que es parte de este ejercicio. Y bueno, créame que aquí lo único que nos motiva es un amor por Colombia, y cuando uno actúa, Ricardo y Paola, con amor por Colombia y por este país, algo bueno tiene que salir. Yo no me puse hoy la corbata necesariamente, respetable usted, naturalmente. Hoy me puse la corbata porque tenía que hacer varias diligencias de diferente índole social y me tocó de corbata y también me tocaba venir aquí, pues, Se Abre la Ventana de corbata. Doctor Chufi, yo voy a cerrar con esto. Un periodista peregrino, colega de nosotros, se llama Álvaro Rodríguez. Álvaro Rodríguez, amigo suyo también, tiene un término que a mí me gusta, que en política se estrujan. María Fernanda Cabal, ¿estruja mucho? Hombre, yo solamente tengo admiración por la doctora Cabal. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo en su manera de pensar, en su estilo, pero al final... Es muy agradable. Al final uno es una mujer inteligente, es una mujer valiente y es una mujer que yo creo que Colombia la necesita para exponer sus puntos de vista. Mire, Ricardo, más allá de las formas, que yo sé que en política importan, yo... vuelvo y lo digo, y ustedes pueden preguntar a mis compañeros del Congreso, yo con esa vehemencia y con ese apasionamiento, jamás, Ricardo y Paola, maltraté a nadie. Yo era duro con las ideas, duro con las tesis, suave con las personas, eso yo lo aprendí. Y ustedes lo pueden preguntar en el Congreso de la República. Jamás, Ricardo, jamás
maltraté a un contradictor. Yo de las cosas más satisfactorias que tuve en el Congreso fue en la última sesión, mi principal contradictor político en Comisión Primera, el doctor Juan Carlos Lozada, representante por Bogotá del Partido Liberal, actual representante a la Cámara, envió un mensaje muy bonito y me dio un mensaje muy bonito, me dijo, mire, a pesar de las enormes diferencias, éramos el agua y el aceite, éramos el yin y el yang, como dice el dicho, jamás hubo un maltrato personal, Ricardo. De eso se trata el ejercicio de la política. Y en el caso de la doctora María Fernanda, vuelvo y repito, admiración, creo que Colombia la necesita y ella interpreta el sentir de un centro democrático hoy no. No, de un sector de la población colombiana. Yo creo que es una mujer valiente y este país necesita muchas mujeres valientes porque al final creo que son ellas las que nos van a ayudar a arreglar este problema tan grande en el que estamos metidos. Es valiente, inteligente y hermosa. Lo digo como un ciudadano común y corriente que hay que reconocer que no solamente es ser bonito, y hablemos de las mujeres, ser muy linda, sino también ser inteligente. Y dentro de esa estructura femenina, inteligente, talentosa, arriesgada, es María Fernanda Cabal, a quien saludamos desde aquí porque también ella nos ve de vez en cuando. Yo con algo. Sí. Ricardo y Paola, puede llegar a ser presidente de Colombia. No sabemos, pero puede llegar a ser presidente de Colombia. Y es una alternativa que en su momento nos lo dirá el tiempo. Pero bueno, al final, insisto, Ricardo, es respetar la diferencia. Respetemos, hombre, en política, es decir, al final es hablar y construir, pongámonos de acuerdo en unos mínimos para que este país que es tan lindo salga adelante, Ricardo. Al terminar les quiero hablar a ustedes y al doctor Chufi. En las redes sociales lo que invita es a hacer ridículo y 20 segundos y eso poncha a todo el mundo y tiene impacto. Lo que nosotros hacemos aquí en Se Abre la Ventana y en Entre Voces es hacer unos videos largos para conocer ese personaje, cómo piensa, cómo actúa, y hemos hecho el ejercicio de saber una cosa, doctor Chufi, que los seguidores nuestros no nos van a aguantar aquí una hora. ¿Sabe qué hacen los seguidores de Se Abre la Ventana? Depende del invitado, van brincando y van viendo qué es lo que ese invitado quiso decir y va saltando, y esas son las gráficas que nosotros tenemos en Se Abre la Ventana. Doctor Chufi, para nosotros muy agradable ver un uribista pura sangre, pero también tan pereiranísimo como el café y las mujeres nuestras. Doctor Chufi, veremos si usted lo estima conveniente y seguiremos abriendo esta ventana para que hablemos entre voces de la política local, porque apenas se está reacomodando, no es el momento a hablar de país. Cuando usted lo estime conveniente, para nosotros satisfecho tenerlo cada 8 días, enseñándonos, compartiendo todo su conocimiento en materia política y administrativa de este país. A usted un buen día. Gracias por compartir con nosotros. Ricardo, a ustedes muchas gracias, a todos los seguidores que nos vieron en vivo y los que seguramente nos verán después de esta transmisión. A Paola, como siempre, la gratitud. Y Ricardo, muchas gracias nuevamente a Se Abre la Ventana por permitirnos abrirla hoy con un tema tan importante para Colombia. Pau, por hoy nos llegó la noche. Pues es que es difícil cortar. Primero, el tema es amplio. Hablar con el doctor Vallejo pues es supremamente agradable, entonces ya como que nos hemos despedido muchas veces, pero ustedes entenderán que es difícil cortar una conversación de este tipo. Y yo ahora sí termino con esto, delante del doctor Chufi y sin gafas. A mí no me gustan las preguntas rosa, de frente. Hoy queríamos conocer el criterio del doctor Chufi porque él tiene amplio conocimiento en ese terreno. Y seguramente cuando nos toque hacerle preguntas incómodas al doctor Chufi, las haremos. Cuando nos toque reconocer las cosas buenas que hace el doctor Chufi o cualquier funcionario, cualquier invitado nuestro, también lo haremos. Pero no siempre serán preguntas rosas. Paola Marcela Herrera, a usted buena noche. Buenas noches, Ricardo. El doctor Chufi, a usted buena noche, mil gracias por acompañarlo. Gracias, Ricardo, feliz noche, Dios los bendiga. Mi nombre es Ricardo Alberto Quiroz y de esta manera cerramos esta ventana corriendo el velo de Entre Voces para que nos sigamos viendo y escuchando en este canal de ustedes como es Se Abre la Ventana. A ustedes buena noche y permiso.